Rom- Chequen versículo 30. Aquí está. Ok. Romanos 9, versículo 30. Y hola a los que me faltó saludar. Clau, Ami, Dani, Sayu, Lau. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar, ahora sí. Dice Romanos 9:30. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree. ¿Ok? Esos son nuestros versículos de hoy. Son varios versículos, sin notar. Está bastante larga esta sección, pero toda está unificada por un solo tema, ¿sí? Y ahorita, antes de que les dé cuál es ese tema, quiero que noten primero cuál es el tema de todo el capítulo. Todo el capítulo 9 tenía un tema, ¿sí? Que se hace bastante claro por el primer versículo del capítulo 9 y por el primero del capítulo 10. ¿Cuál es este tema? Este tema es la perdición de muchos judíos. La perdición de muchos judíos o israelitas, ¿sí? Porque es la forma en la que comienza. Chequen el versículo 2 de Romanos 9. Romanos 9, versículo 2. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son los israelitas. Está diciendo Pablo, tengo un dolor en mi corazón porque se están perdiendo los israelitas. ¿Sí? Y chequen también en Romanos 10, versículo 1. ¿Cómo comienza? Dice Romanos 10, 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Noten otra vez. Están perdidos. Deseo su salvación, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los israelitas están perdidos en el tiempo de Pablo y están perdidos el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy, ustedes van a una sinagoga, se encuentran con judíos, lo más probable es que no acepten a Cristo, que lo rechacen rotundamente. ¿Sí? Ahora, Pablo sabe que entonces lo que sucede con esto es que muchos en su tiempo se iban a hacer la pregunta, ¿por qué no han llegado a salvación? ¿Por qué no han llegado los israelitas a salvación? ¿No? Y puede haber respuestas erróneas para esto. Alguien puede decir, por ejemplo, fue porque Dios abandonó a su pueblo. ¿Sí? Y eso sería una mala respuesta, sería una pésima respuesta. Y Pablo la contradice en el versículo 6 de Romanos 9. Chequen, Romanos 9:6, aunque lidia con diferentes palabras, lidia con esta idea de Dios no abandona a su pueblo. ¿Sí? Chequen por qué dice el versículo 6 al inicio, no es que la palabra de Dios haya fallado, que está haciendo referencia a sus promesas, está haciendo referencia a que Él los llamó su pueblo, ¿sí? Y por tanto dice, no falló, no los abandonó, no abandonó sus promesas hacia los israelitas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no han llegado los judíos a salvación? Y ahora sí, Pablo da dos respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que da? Primera respuesta, que es la que hemos estado observando por los últimos 3 meses, que ha sido porque no fueron elegidos para salvación.
En los últimos 3 meses hemos estado observando cómo es que Romanos 9 habla acerca de la elección para salvación, ¿sí? Que Dios determina quiénes van a ser salvos, ¿sí? Y noten que eso viene ya desde el versículo 6, el que acabo de leer. Chequen. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. En otras palabras, solo se eligió a unos, solo se preserva a unos, ¿sí? La primera respuesta entonces de Pablo es, por la que no han sido salvos, es por la elección. ¿Por qué no es salvo algún israelita? Porque no fue elegido, ¿sí? No fueron elegidos para salvación. Primera respuesta. ¿Okay? Y da una segunda respuesta en nuestro pasaje del día de hoy. ¿Cuál es esa segunda respuesta? La segunda respuesta es por el actuar humano. Por el actuar humano. ¿Okay? Entonces, primero era por la elección. Segundo, por el actuar humano. En otras palabras, porque ellos no recibieron a Jesucristo. Jesucristo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Eso es Juan capítulo 1, versículo 11, por cierto, si alguien quiere. En otras palabras, los judíos no son salvos porque ellos decidieron voluntariamente rechazar a Jesucristo. Entonces, la segunda respuesta es porque, por su actuar, no recibieron la salvación, sino que la rechazaron. Ok. Ahora quiero que noten algo. Esas dos respuestas no solamente aplican para los judíos, amigos. Esas dos respuestas aplican para todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros, si no somos salvos, alguno de nosotros, es por estas razones. Por la elección y porque nuestro actuar es el de rechazar a Jesucristo, ¿sí? Por eso es bien importante que destaquemos esto. Noten, la primera respuesta es por el actuar divino que no los eligió. Pero la segunda respuesta, que también es bien importante, es por el actuar humano que rechazó la salvación. Y noten que la palabra va y coloca los dos, lado a lado, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en su rechazo. Y no pregunta la Biblia, no pregunta cómo es posible. Simplemente agarra las dos como dos caras de una misma moneda. Misma respuesta. ¿Por qué no son salvos? Por estas dos razones, ¿sí? Y noten que la que más nos concierne a nosotros es la de nuestra responsabilidad, porque la otra nos habla acerca de algo que Dios hace, algo que yo no puedo cambiar, yo no puedo modificar, pero esta responsabilidad humana nos habla acerca de algo que hacemos nosotros, a lo que tenemos que revisar nosotros que estemos haciendo bien, ¿sí? No rechazar la salvación de Dios, ¿ok? Y ahora quiero aprovechar esto para hacer una pequeña pausa y desmentir un mito. Hay quienes dicen que la parte de la soberanía de Dios es lo que podríamos llamar nosotros la postura calvinista. Y hay quienes dicen que la responsabilidad del hombre es lo que podríamos llamar nosotros la postura arminiana. ¿Ok? Quiero que se saquen eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona los dos, ¿sí? Y sería un error pensar que esta es la forma en la que funcionaría para nosotros, ¿no? Acepta lo que puedas de esta postura calvinista y acepta lo que puedas de esta postura arminiana. Es un error completo. Más porque ni siquiera entiende quien diga eso ninguna de las dos posturas, ¿sí? Más bien lo que se tiene que decir es lo que dice la Biblia, los dos los agarramos. Y ya si les soy mucho más honesto, la postura calvinista lo que hace es que agarra las dos. Entonces, quien diga que la postura calvinista es la elección y la soberanía sin la responsabilidad, está en un error. De hecho, agarra las dos, ¿ok? Entonces, es bien importante que seamos primeramente bíblicos, sobre todo, y de todos modos, si les soy bien honesto, yo creo que la postura calvinista es la que agarra mejor lo que viene en la palabra, pero somos bíblicos, sobre todo, ¿sí? Entonces, es importante que aceptemos los dos, porque estas mismas razones son las razones por las cuales alguien se salva
el día de hoy. ¿Sí? La primera razón, otra vez, es que Dios escoge incondicionalmente. La segunda razón es, deme unos segundos nada más para quitar el sonido de esto. La primera razón es que Dios escoge incondicionalmente, o sea, Dios es el actuar decisivo en la salvación de alguien. Pero también la segunda razón es porque una persona acepta o rechaza la salvación, actúa de alguna forma. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar si nosotros somos salvos el día de hoy de la siguiente forma. Les hago una pregunta. ¿Qué tuviste que hacer para ser salvo? ¿Qué tuviste que hacer tú para ser salvo? Porque hay algo que tuviste que hacer. ¿Sí? Y es lo que nos muestra este pasaje. Nos muestra que hay gente que está haciendo algo correcto que tenía que hacer para tener salvación y hay gente que está haciendo algo incorrecto. ¿Sí? Y eso tiene que ser el centro ahorita. Les pregunto a ustedes, reflexionen ustedes, ¿qué hicieron para ser salvos? Y porfa, ahorita no me respondan nada, porque hay un punto en el cual podrían responder eso. Pero ahorita quiero que se pregunten en verdad, ¿qué hicieron? ¿Ok? Que seamos nosotros como el carcelero en Hechos 16. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? El carcelero observa cómo canta Pablo, Silas, observa cómo es que se abre la cárcel en la cual se encuentran y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Les doy la respuesta. La respuesta que tendríamos que dar todos es esta. ¿Ok? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debo recibir la justicia de Cristo con fe. Debo recibir la justicia de Cristo con fe. Esa es la respuesta. Eso es lo que tú tuviste que haber hecho, eso es lo que yo tuve que haber hecho, y eso es lo que si no lo hemos hecho hasta ahorita, tenemos que hacerlo ahorita. ¿Sí? O vamos a utilizar el lenguaje de Romanos 9. Chequen el versículo 30. ¿Cuál es el las palabras que utiliza Romanos 9:30? Dice, los gentiles alcanzaron justicia. La justicia que es por fe. Entonces, es lo que se refiere a lo que acabo de decir ahorita. Recibir la justicia de Cristo por la fe. Aquí está siendo fraseado como alcanzar la justicia, alcanzarla, agarrarla por la fe. ¿Sí? Es lo que está diciendo que hicieron los gentiles que fueron salvados. ¿Notan en este pasaje? Entonces ahí tenemos nosotros, básicamente, para el día de hoy, 2 puntos. Quiero que noten que nos muestran esos versículos 2 cosas. Primeramente nos muestran un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar la justicia. Ese es el objetivo. ¿Sí? Necesitamos alcanzar la justicia. Lo que viene retratado aquí en estos versículos. ¿Ok? Primera cosa. ¿A qué se refiere con esto? Porque dicen, noten, está diciendo, ellos alcanzaron la justicia. ¿Qué lenguaje, hermanos? ¿Qué lenguaje? ¿No? ¿A qué está haciendo referencia? Ok, noten. Cuando Dios escoge incondicionalmente a una persona, a un pecador, que no merece nada, como tú y como yo, ¿sí? Cuando Dios escoge a un pecador para que sea su hijo y que sea salvo de la ira y que tenga el gozo eterno, ¿sí? No simplemente basta con esa elección, sino que ahora tiene que traernos a comunión con Él. Pero para eso necesita la justicia. ¿Ok? Es lo que quiero que noten. Dios no puede solamente decir, yo te elijo y ya, sino que tiene que entregarnos o tenemos que tener nosotros una justicia para que podamos estar con Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios odia el pecado. Saben que estoy yendo muy rápido, denme 2 segundos. Se os va a notar porque lo dije muy rápido. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. ¿Qué implica eso? Que nada
que esté contrario a la santidad puede estar cerca de él. Nada que esté contrario a la perfección puede estar cerca de él. Nada que sea injusto puede estar cerca de él. Dios odia el pecado y todo el pecado entonces se encuentra lejos de Dios. La justicia de Dios resplandece de una forma que nosotros no podemos imaginar, ¿sí? Y por tanto, toda imperfección es borrada delante de la presencia de Dios. Si tú y yo somos pecadores y somos manchas en comparación con esa luz, Él nos hace, al acercarnos a Él, seríamos exterminados, borrados, ¿sí? Ninguno de nosotros puede acercarse a su santidad sin recibir un castigo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos alcanzar la justicia. Necesitamos una justicia que nos permita pasar por las puertas y llegar hasta Dios, ¿sí? El problema para todas las personas en todo el mundo es que ninguno ha sido perfectamente justo de esta forma. De hecho, todo lo contrario. Pablo dice en Romanos 3, versículos más importantes de toda la historia, Romanos 3, 9 y 10. Ojo, yo voy a decir esa frase con muchos versículos, entonces no se lo tomen tan en serio, pero sí son muy importantes, ¿ok? Romanos 3, 9 y 10. Noten la segunda mitad del versículo 9. Tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Judíos, griegos es una forma de decir todo el mundo, sin que nadie sea excluido de esto. Todos están bajo pecado. Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Nadie tiene justicia. Nadie tiene la justicia con la cual te puedes acercar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que tener el objetivo de alcanzar esa justicia. Alcanzar esa justicia. ¿Sí? Les voy a leer otro versículo. Mateo 5:20. Está muy ligado a esto, pero durante el Sermón del Monte, Jesucristo dice, otra vez, hablando de la justicia, ¿ok? Mateo 5:20. Si su justicia no supera la de los escribas y la de los fariseos, que en este punto serían contados como las personas más justas de todo el mundo, ¿sí? Si su justicia no supera eso, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, tienes que alcanzar una justicia para poder entrar en mi reino. Tienes que alcanzar una justicia para estar delante de Dios, ¿sí? No basta solo tener buenas intenciones. No basta solo saber que Dios existe y es uno. No basta aceptarnos a nosotros mismos. No basta conocernos, ¿sí? Nosotros no necesitamos nada de eso. No necesitamos dinero, no necesitamos ser felices. ¿Saben qué necesitamos todos, amigos? Necesitamos justicia. Eso es lo más esencial que tenemos que alcanzar en esta vida. ¿Sí? Por eso, Dios envió a su Hijo al mundo para proveernos de su justicia como un regalo, que era el más importante que necesitábamos todos nosotros y que ninguno podría realizar por nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es bien crucial nuestro pasaje. Romanos 9. Chequen. Y Romanos 10. Chequen el Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, Cristo es justicia para todo aquel que cree.
¿Ok? Noten que aquí ya está surgiendo algo bien importante en nosotros. Ese objetivo tiene que ser tu objetivo para tu vida. Tienes que alcanzar esta justicia. Y ese es el objetivo que tienes que ver que tiene la mayor urgencia en tu vida. Si no has logrado alcanzar esta justicia, tienes que tomarte el tiempo para hacer esto. Si no has logrado estar seguro de que has alcanzado esta justicia, tienes que tomarte el tiempo en buscar esto. Y si tú conoces a gente, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que no han alcanzado esta justicia, tienes que tomarte el tiempo en mostrarles qué tan urgente es esto, alcanzar justicia. ¿Sí? Ese es el objetivo más importante para todo aquel que está perdido. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que hace nuestro pasaje es que nos da advertencia, una advertencia. Nos da una advertencia. Esta justicia no se busca por las obras. Es lo que muestra el pasaje. ¿Sí? Regresense a Romanos 9. Esta justicia no se busca por las obras. Advertencia. ¿Sí? Noten que dentro del pasaje que estamos observando ahorita, se observa que Israel sabía que necesitaba esa justicia, pero que no la buscó de forma correcta. ¿Sí? Chequen, versículo 31. Israel, que iba tras una ley de justicia, Romanos 9:31, no alcanzó esa ley. Noten, hay formas de buscar esta justicia que no te llevan a alcanzarla. Estás así, acercándote, estás yendo por ella, pero cada vez estás más lejos de esa justicia y no llegas a ella. ¿Cuál dice que es la forma aquí? No la alcanzaron, versículo 32, porque iban tras ella no iban tras ella por fe, sino por obras. Notanino está diciendo cómo no alcanzar la justicia. ¿Sí? Advertencia, no buscar la justicia por las obras. Si alguien busca alcanzar la justicia por una perfecta obediencia de la ley, o sea, por sus obras, no la alcanzará. Es el punto de esto. Si alguien lo intenta, no lo logrará. Es lo que sucedió con el joven rico, que estábamos mencionando hace rato, ¿sí? El joven rico se acercó con Jesucristo, se acercó con toda seguridad y le hizo una pregunta. Le dijo a Jesucristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo que él lo ofreció de otra forma. Él lo ofreció diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Jesucristo fue y le respondió con nuestra respuesta. ¿Sí? Lo que hizo Jesucristo fue que le dijo él, no hay ninguno bueno, en otras palabras, no hay ninguno justo, sino solo uno, Dios. Y luego le dijo, conoces los mandamientos. ¿Aquí qué se refería Jesucristo? Jesucristo estaba diciendo básicamente, tú conoces que los mandamientos colocan una barra extremadamente alta, esa barra de la santidad de Dios. Conoces a través de ellos que ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros, el joven rico, nosotros, ¿sí? Ninguno puede alcanzar esa barra alta de los mandamientos de Dios. Y tú sabes que solamente hay uno bueno que está por arriba de esta ley, que es Dios. ¿Sí? La idea de esto es que se diera cuenta el joven rico que tenía que depender de la justicia que Dios da, no de la justicia que uno realiza. Pero el joven lo malinterpretó de forma tremenda. El joven rico pensó que estaba diciendo Jesucristo, cumple los mandamientos y serás salvo. Y entonces él respondió, el joven rico respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Noten, está diciendo, yo también soy bueno. Yo también he alcanzado la justicia. Y no escuchó lo que dijo Cristo. No lo has logrado y nadie lo ha logrado.
Noten, la justicia no es algo que tú alcances por tus obras, sino que es algo que, como viene en el pasaje del joven rico justo antes, recibes como un niño. Si pueden, vayan a ese, Lucas 18:17. Lucas 18:17. Y dice la palabra de Dios. Dice Lucas 18, versículo 17. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Aquí qué significa esto? Noten que recibe como un niño. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Un niño no hace nada para tener lo que tiene, sino todo lo recibe del trabajo de alguien más. Un niño lo recibe del trabajo de sus padres. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros. En vez de buscar obrar esta justicia, tenemos que recibir esta justicia. Así que tenemos una advertencia. ¿Cuál es esa? No busques la justicia por las obras. Cuando la buscas por tus actuares, tropiezas. Los judíos, en este caso, de Romanos 9, estaban perdidos porque estaban utilizando sus vidas para alcanzar esta justicia por sus obras. Y nos dice Romanos 10:3, chequen, Romanos 10:3, que al estar buscando ellos alcanzar esta justicia, estaban desconociendo la justicia de Dios. O sea, buscando ellos su justicia, con sus actuares, no pudieron observar la justicia de Dios que estaba frente a ellos. Chequen, dice Romanos 10:3, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Sí? Se pone bastante denso todo esto, si notan ustedes así. Ellos estaban buscando justicia, pero no la encontraron. Y noten qué tan injusto luce eso para muchos. Porque muchos podrían decir a esto, alguien podría decir, qué injusto. Quizás no estaban buscando bien la justicia, pero sí estaban buscando la justicia. Dirían estas personas, los gentiles estaban buscando solamente el pecado, dedicaban sus vidas a vivir en contra de Dios. ¿Por qué entonces los gentiles sí encontraron la justicia? Noten que eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Chequen los versículos otra vez, Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no la estaban buscando alcanzar, ¿sí? La alcanzaron. Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Alguien puede decir que injusto, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? Y yo les doy la respuesta, ¿ok? Y nada más antes de que les dé la respuesta, noten que esto es lo mismo que vemos en los evangelios, ¿ok? Porque en los evangelios, si ustedes se acuerdan, las personas que iban tras la justicia, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos maestros de la ley, no alcanzaron la justicia. Pero del otro lado, Cristo encontró a pecadores y ellos lograron alcanzar lo que ni siquiera estaban buscando. ¿Por qué? Respuesta, porque esa justicia los buscó a ellos. Esta justicia que no estaban buscando ellos, los buscó a ellos. ¿Sí? Esa es la respuesta que tenemos. Lo que tenía que suceder con los judíos era exactamente lo mismo. A los judíos también los estaba buscando esta justicia. Sin embargo, lo que sucedió con ellos era que a pesar de que esa justicia se estaba presentando con ellos en la palabra de Dios, esa justicia estaba diciendo dentro de la palabra de Dios que no era por la ley, sino que iba a venir esa liberación por un Salvador, ¿sí?
a pesar de que se estaba presentando delante de ellos y la podían recibir con brazos abiertos. Los judíos vieron esta justicia en Cristo y tropezaron. No la reconocieron. ¿Sí? Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Decía el versículo que les leí hace rato. ¿Sí? Desconocieron la justicia de Dios. Noten, entonces no importaba si buscaban la justicia o no. Importaba cómo recibieron a la justicia de Dios que Él les envió. Cómo recibieron a Jesucristo. Eso es lo que importa. Ninguna de las personas allá afuera está buscando la justicia. Y las personas que lucen como que están buscando esta justicia, lo hacen a través de religiones, lo hacen a través de autosuperación, lo hacen a través de buscar estar bien con ellos mismos, ¿sí? Pero nada de eso importa. Lo único que importa es qué hacen una vez que alguien les presenta a Cristo. ¿Sí? El día de hoy sucede con todos, judíos, gente que está en una religión. ¿Sí? Pueden tener celo de Dios. Porque si notan ustedes en Romanos 10:2, aparecía que los judíos tenían un celo de Dios, que eso es lo que admite Pablo. Admite que ellos tenían un celo, pero no conforme a conocimiento. Entonces tienen celo, pero si desconocen a Dios y su justicia, que es Cristo, no importan sus buenas intenciones. No importa todo lo que realizan bueno, si su reacción a Cristo es rechazo. ¿Ve? Noten qué importante también se convierte esto entonces para nosotros. Tú no tienes que estar mirando sus acciones. Tú tienes que estar presentándoles a Cristo y decirles, recibe a Jesucristo hoy. Recibe su justicia. ¿Sí? No la rechaces. Y va a suceder una de dos cosas, amigos. Si ustedes se acercan con judíos y les presentan a Cristo, si ustedes se acercan con todos los que no son judíos y les presentan a Cristo y su justicia, puede suceder una de dos cosas. ¿Ok? O lo reciben como su justicia o lo rechazan como una piedra de tropiezo y una necedad. ¿Sí? Entonces, no importa si buscas la justicia solamente, importa cómo reaccionas ante Cristo. Si tropiezas con Él o lo rechazas, defines y alcanzas la justicia que necesitas o la pierdes y nunca llegas a ella. ¿Ok? Ahora, vamos a terminar con una idea más. Deme 2 segundos. ¿Cuál es la forma en la cual alcanzamos esta justicia? En Cristo. Esa es la respuesta. En Cristo. ¿Sí? Tenemos que recibir la justicia proveniente de Cristo. ¿Okay? A veces es bien importante. Noten que no estoy diciendo solamente tienes que recibir a Jesucristo. Estoy diciendo tienes que recibir la justicia que viene en Jesucristo. Es importante, ¿sí? Porque no, la idea no solamente es decir, yo abrazo a Cristo y Él entra en mi vida, sino es, Jesucristo se convierte en mi Salvador, porque se convierte en mi justicia, porque el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Debemos decirle, no es por las obras que yo tengo justicia, sino la tengo por Cristo, porque tengo fe en Él. ¿Sí? Entonces, si tú le predicas a alguien, amigos, tenemos que enfatizar esas dos cosas. No es por las obras, es por la fe. Debemos decirle, no es por las obras, porque maldito el hombre que confía en el hombre y hace la carne su fortaleza
y del Señor se aparta su corazón. No confíes en ti. No confíes en ti como tu fortaleza, sino más bien que Jesucristo sea tu roca firme sobre la que estás parado. ¿Sí? Y esto lo hace claro en los últimos versículos del capítulo 9, que es con los que vamos a terminar. Chequen Romanos 9, versículo 33, versículo 33. En este versículo, lo que hace Pablo es que cita dos versículos de Isaías y los une como si fueran uno solo, ¿sí? Cita dos versículos de Isaías y los une como si fueran uno solo para transmitir las ideas que acabamos de platicar. Isaías 28, versículo 16, primero. Chequen, si pueden acérquense conmigo. Isaías 28, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella, no será perturbado. ¿Sí? Noten que dice que Dios está estableciendo el fundamento firme para todos nosotros. ¿Cuál es ese fundamento firme? Es como una piedra sobre la cual se puede construir algo que esté firme. ¿Sí? Es una piedra angular, probada, preciosa, fundamental, bien colocada, que está destacando qué tan firme es esta piedra para construir tu vida y mi vida en él. ¿Sí? Y esta piedra está hablándonos acerca de Cristo. Tú y yo tenemos que construir nuestra vida con Dios sobre este fundamento de Cristo y su justicia. ¿Ok? Ahora, noten que ese versículo, Pablo lo cita en su mayoría, pero hay una parte que modifica. En Romanos 9:33, la parte de en medio la cambia, citando Isaías 8:14. Ese se los leo yo, no se preocupen. Isaías 8:14 dice: piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Entonces dice, al mismo tiempo que esta piedra es una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, para muchos, para otros muchos, va a ser una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Y gente va a caer al observarlo a él y observar que la única forma de salvación es a través de él. ¿Sí? Entonces tenemos que presentarla de estas dos formas. Puedes construir aquí tu vida y ser alguien que no va a ser destruido en el juicio, porque van a pasar las tormentas y tu casa va a permanecer firme, o puede ser para ti una piedra de tropiezo con la cual caigas. ¿Sí? Por favor, a quien le prediquen este mensaje, díganle: no seas como los judíos que malinterpretaron el mensaje de la palabra de Dios. Observa que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la palabra de Dios, amigos? Y ahora sí, ya con eso termino. La forma en la que funciona la ley y como la tuvieron que haber leído los judíos, debió de haber sido así. Primero, la ley les establecía una gran cantidad de mandamientos y demandaba obediencia. ¿Sí? Y si tú cumplías de forma perfecta, en obediencia, ibas a ser justo delante de Dios. Ese era el primer mensaje de la ley. ¿Sí? Y nadie, sino solamente Jesús, cumplió alguna vez estas demandas de la ley. ¿Sí? Y entonces por eso, esta ley también establecía otro mensaje en perfecta armonía con lo que les acabo de decir. ¿Cuál es otro mensaje? El mensaje de, ya que no puedes cumplir con la demanda de una perfecta obediencia,
mira en esta ley a largo plazo cómo es que iba a venir Jesucristo. Mira a través de los sacrificios a la meta, que era el Cordero de Dios. Mira a través de los sacerdotes a la meta, que era el sacerdote supremo, que es Jesucristo. Mira a través de las leyes a Jesucristo, que es el único que puede proveerte de justicia. Y entonces coloca ahí tu fe. Una fe que te ayuda a conseguir esta justicia perfecta. ¿Sí? Cristo es justicia para todo aquel que cree y alcanza la justicia por la fe en Cristo. Vamos a orar. Va. Padre, gracias porque tú nos hablas con esos mensajes que son tan importantes para que podamos nosotros revisar en verdad dónde está construida nuestra vida, que podamos observar si tenemos lo esencial para poder vivir el día de hoy, para poder estar frente a ti, que podamos saber nosotros si tenemos esa justicia con nosotros el día de hoy. Si hemos puesto la fe en verdad en tu Hijo Jesucristo, de tal forma que hemos dicho, su justicia es mi justicia, su vida es mi vida, y lo que yo hice, todos mis pecados han sido colocados en él, y he sido liberado de cada uno de ellos y de la culpa que había con cada uno de ellos. Padre, ayúdanos a que podamos observar qué tan urgente es esto para todos nosotros y para todos los demás, porque sabemos que vivimos en un mundo que predica otros mensajes, que quiere la salvación de las personas a través de celos que no son conforme a conocimiento. Y hay gente que predica muy arduamente y muy apasionadamente para alcanzar una autosuperación o una autoestima o alcanzar un buen trabajo o una relación, como si todas esas cosas fueran necesarias, pero pierden de vista lo esencial. Padre, te queremos pedir para que las personas a las que les hablemos y les prediquemos, que no caigan y tropiecen de esta forma, sino que alcancen esta justicia por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias porque tú nos enseñas a hablarles a ellos a través de mostrarnos primeramente a nosotros cuál es el verdadero camino. Ayúdanos a que lo tengamos, que lo alcancemos y que podamos predicarlo de forma correcta. Te doy las gracias porque tú obras en nuestra vida para que podamos decir en verdad que somos justos delante de ti por lo que ha hecho Jesucristo y no por nuestras obras. Y que ahora estamos vivos, Padre, y seguros en eso. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Jesús. Amén.